Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que nunca pierden la esperanza y estos son mis ojos de mujer galerana. El invitado de hoy es una persona que conecta con la historia, conecta con su terruño y viaja a la memoria de nuestros pueblos. Bienvenido, Frank Acuña Castelar. Buenas tardes, muchas gracias Rita por la invitación. De verdad que es un privilegio estar en este espacio que es tan especial en el sentido del reencuentro con nuestra esencia. Y pues aquí estamos. Amigos, Frank es un sanpuesano, un sucreño de corazón que desde pequeñito ha estado inmerso con la historia, en buscar sus raíces, en oír esas historias de nuestros abuelos y tatarabuelos. ¿Por qué esa inclinación, Frank? Considero que al haberme criado en una finca, porque yo crecí hasta los 16 años en una finca, eso me permitió una conexión con la observación, con la naturaleza y con muchas conversaciones que yo escuchaba tanto de mi padre como de mi madre, de sus respectivas dinámicas familiares. Y a mi padre le encantaba mucho la historia y lo visitaban muchos amigos y hablaban de muchos temas históricos, tanto locales como... Y eso siempre me marcó mucho y creó en mí una inclinación hacia el preguntar por qué, cuándo, dónde, cómo, quiénes. Entonces, eso siempre marcó mi vida. Me incliné por una carrera que fue la economía, que es una ciencia social. Y la economía siempre, para poder entender los procesos económicos, hay que comprender las dinámicas históricas. Y entonces en ese proceso yo me fui profundizando un poco más en todos esos contextos, en todas esas dinámicas, y descubrí que había una pasión oculta más allá de un interés superficial por los procesos históricos. Y por eso pues me dejé seducir y enamorar por la historia, por la memoria histórica y la investigación. Y bien enamorado. Frank, señores, es un gomoso total de la historia y más de su terruño, Sampués. Siempre me llamó la atención el tema, por ejemplo, después del final de la Guerra de los 1000 días. Y yo siempre escuchaba a la gente mayor diciendo, no, que aquí fue el final, que Uribe entregó las armas aquí, que se alojó en tal casa. En esta ocasión, un amigo de mi padre me dice, mira, yo tengo un diario de un tío político mío donde habla de eso que tú me estás diciendo. Y el señor, que ya murió, se llamaba Guillermo Hernández, él me regala un diario de ese tío político de él, y estaban unas descripciones pormenorizadas de todas esas historias de la Guerra de los 1000 días. Eso fue como en el año 2006, 2007. En el año 2009 yo le propongo al alcalde de entonces en Sampués hacer un trabajo investigativo sobre la historia de Sampués y viajo a Bogotá. Cuando voy a la biblioteca Luis Ángel Arango a indagar en el periodo histórico ese de la transición del siglo XIX al siglo XX y la Guerra de los 1000 días, ¿cuál sorpresa me llevo? Que en los diarios de campaña de algunos soldados que estuvieron en la guerra y en algunas otras investigaciones estaba descrito exactamente igual lo que había encontrado en el diario del señor sampuesano y lo que estaba en esos libros, lo cual me pareció maravilloso porque entonces dejó de ser una especulación, dejó de ser un mito, una leyenda y se convirtió en una verdad, en un hecho histórico de Sampués. Y empecé a indagar un poco más y a escribir artículos, y en el capítulo 5 de mi libro se refiere específicamente a ese hecho en particular, el protagonismo de Sampués en el final de la Guerra de los 1000 días. Descubrí, por ejemplo, que uno de los primeros, digamos que intentos preindependentistas, más bien, en el continente americano se llevó a cabo en Sampués. Encontramos ese hecho donde un indígena, un mestizo, lidera una sublevación en el año 1766, es decir, antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución de los Comuneros, lo cual se convierte en un hecho muy importante que ubica a Sampués y a las Sabanas en un periodo muy importante de la historia de la Nueva Granada y que no es muy conocido. Entonces, así como esos hechos, he descubierto otros más, los cuales pues están en proceso todavía de revelación, por así decirlo, porque se requiere validar la información, se requiere generar
productos investigativos que precisamente generen debates a nivel regional sobre el protagonismo de estos territorios. Y empecé con Sampués y estoy cada día más descubriendo o redescubriendo el protagonismo de otros territorios del hoy departamento de Sucre como aporte al proceso de construcción de nación. Entonces, en eso estoy ahora mismo. Claro, yo siempre insisto que es que la estratégica ubicación de Sampués como un cruce de caminos, sobre todo en la época del siglo XIX y siglo XX, lo hacía un territorio muy atractivo para encuentros, para reuniones, para procesos en los cuales la transhumancia está implícita, por ejemplo, porque Sampués es un paso obligado para las rutas de ganado de la sabana hacia las ciénagas. Entonces, eso lo convirtió en un territorio muy importante dentro de esas dinámicas socioculturales. Por ejemplo, Sampués era un pueblo, una población de visita obligada de todos o de la gran mayoría de los candidatos presidenciales. Entonces, creo que la ubicación geográfica de Sampués le dio ese privilegio de ser visitado por muchos de estas personalidades. No, y también la connotación especial que tiene del asentamiento indígena. También es una condición especial que muchos pueblos sabaneros no la tenemos. Claro, así es, eso le da un valor agregado, por así decirlo. Como Sampués también en determinado momento fue un puesto de control del transporte de carga, muchas personas que transportaban o que eran conductores de camiones y que tenían que llegar a Sampués, ahí se enamoraron, ahí tuvieron alguna historia y ahora están viviendo en Sampués. Entonces, sí, se asentaron allí. Sí, es como todo un territorio que llama mucho a la gente de afuera. Sí, un paso obligado. Así Pero es. bueno, ajá, Frank, ¿y ahora qué? He descubierto que hay oportunidades para seguir, por lo menos en mi proceso investigativo y de reencuentro con la memoria, a partir de la comunicación remota, como lo que estamos haciendo ahora mismo. En particular, por ejemplo, yo coordino desde hace un año los conversatorios de la Agencia Cultural del Banco de la República en Sincelejo, que están orientados hacia la identidad y el territorio, y el año pasado todos fueron presenciales. Resulta que conseguí, por ejemplo, un invitado que estaba en Miami, que era argentino y que estaba relacionado con el tema de los sirios libaneses, y en ese conversatorio se conectaron más de 80 personas, gente de Argentina, de Nueva York, del propio Líbano, y eso en condiciones normales no era posible. No hubiera sucedido. Claro, entonces yo veo que hay oportunidades para generar unos espacios aún de mayores alcances, por lo menos en la actividad en la que yo hago, donde puedo obtener mayores frutos en menor tiempo. Entonces eso me parece fascinante. En la actualidad yo estoy vinculado contractualmente con el municipio de Sampués como asesor cultural, y en ese proceso, pues hace unos meses le planteaba a la alcaldesa de allá de que bajo estas condiciones la idea que teníamos de sacar una revista, de editar una revista, ahora se hacía un poco complicada. Entonces acordamos de que podía ser la primera revista virtual o digital que tuviera Sampués, y así se hizo. Le dimos un nombre muy sampuesano. Sí, el nombre de la revista es El Alumbrador. Es un nombre muy sampuesano que se deriva de la canción de Calixto Ochoa, El Calabacito Alumbrador, pero que tiene desde la condición de revista o de medio de comunicación, tiene un contenido alegórico hacia lo que es la luminosidad, la ilustración, el conocimiento. Entonces resultó como muy acertado de que en estas condiciones donde la gente está pegada a una pantalla de un dispositivo, el alumbrador le iluminaba el conocimiento y le llegaba directamente a la pantalla, bien fuese de un celular, de una tablet o de un computador. Y hay una cosa muy interesante que yo digo que es la capacidad de conectar desde la lejanía a los coterráneos que están por fuera, cuando ven un nombre que es muy nuestro, pero contenido que es universal también. Entonces eso es fascinante y a mí me parece que fue un logro muy importante conjunto de la administración municipal con el equipo de trabajo, y ya vamos en la segunda edición que salió precisamente ayer. Bueno, Frank, tan lejos, tan cerca, tan conectados, eso pasa también con la historia y el trabajo que tú haces, traer esos personajes
al presente, ¿ya? Y que el mundo los conozca. Que sí, mire Rita, permítame decirle algo. Una de las cosas en las que yo me basé para mi investigación hace ya 11 años fue en los libros de su señor padre, don Alberto Mendoza, pues fue un pionero de los procesos investigativos y yo siempre lo tengo como referencia porque gracias a él se dieron los primeros pasos de tener cerca mucha información que anteriormente uno tenía que desplazarse a Cartagena para encontrarla, y ahora gracias a los libros que él, pues digamos que con una conexión telúrica logró, y ahora tenemos a disposición esos datos. Eso me parece maravilloso, y aquí aprovecho pues para hacerle un homenaje a su memoria y a su legado, porque gracias a él ahora no tenemos que desplazarnos para encontrar cierta información que antes era muy difícil. Entonces, antes de despedirnos, yo quiero de pronto hacer una invitación a las nuevas generaciones a que se enamoren de la investigación, que se enamoren de la historia, comenzando por las historias familiares. Así uno va enamorándose de las historias territoriales y aprender de eso y animarse a escribir. Pero desligar un poco esa idea que uno tiene de que la historia es aburrida porque el profesor de historia del colegio era aburridor. Sí. Entonces uno tiene que replantear todo eso y contar la historia de una manera más amena, un relato más cercano, para poder degustarlo mejor, entenderlo mejor y darlo a conocer de una manera más espléndida. Perfecto, no lo has podido decir mejor, Frank. Que sigamos contando esas historias de las historias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.